Bienvenidos a Crecimiento Consciente. Somos Carlos y Daniel. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta. Por aquí de vuelta a otro capítulo y De vuelta en persona. de vuelta en persona, así es. La última vez había sido remoto y luchando contra la gripa, así que De acuerdo. volviendo a la normalidad de crecimiento consciente. Exacto. Y bueno, hoy volvemos con una entrada de deporte y rendimiento, ¿no? Ujú. Y bueno, cuéntanos qué nos traes hoy, Doc. Hoy traigo un tema que está en auge, no, ni siquiera en auge, yo creo que ya está alcanzando un nivel de viralidad, al menos en Estados Unidos y Europa, en estos círculos del deporte, sobre todo aeróbico, que es el entrenamiento de calor, en inglés el HIIT training, no HIIT con doble I, sino el HEAT de calor. Y bueno, digo que en deportes aeróbicos, deportes de fondo, de resistencia, pero lo cierto es que hasta pilotos de Fórmula 1 están utilizando la tecnología de sensores de temperatura y demás para calibrar sus entrenamientos y mejorar su rendimiento a nivel físico y mental. Entonces, vamos a hablar sobre eso. En Latinoamérica todavía no ha llegado esta ola, todavía no ha llegado esta tendencia, si se quiere. Pero lo cierto es que se han venido apilando los estudios científicos durante los últimos años y todo parece indicar que es una herramienta muy poderosa, muy efectiva, no solo para mejorar nuestro rendimiento deportivo, para hablar propiamente de lo que trata el pilar, sino sobre todo para mejorar nuestro sistema metabólico, para mejorar nuestro sistema cardiovascular y propiciar una vida más longeva, que es uno de los pilares fundamentales de crecimiento consciente. Me hiciste caer en cuenta que luego tenemos que hacer una entrada de un libro que me gusta mucho que se llama Crossing the Chasm, que es algo así como cruzando el umbral. Sí, sí, sí. Que habla mucho como de estos comportamientos de cómo llegan nuevas oleadas y los early adopters empiezan a usar algo, y podríamos hablar ahí también de por qué todo se demora en llegar a Latinoamérica y estas oleadas nos llega 5 años llegan tarde. después. Así Pero nosotros no, en una entrada no hablamos sobre la curva de adopción de Simon Sinek. Lo habla Simon Sinek, pero él ¿Viene también ahí? lo trae originalmente de Crossing the Chasm. ¿Quién lo escribió? Bueno, no me acuerdo, pero es Okay, tremendo libro, y luego podemos hacer una entrada de estas curvas y de por qué hoy vamos a hablar también Al lugar. de HIIT. Y bueno, y vale la pena la aclaración de que esto está enfocado pues como en deporte de resistencia, de alto rendimiento, más que anaeróbico, ¿no? Sí, pero con todo y eso, yo creo que de aquí puede salir una columna ni siquiera subsidiaria, sino madre, si se quiere, una entrada madre de esta, y es los beneficios del estrés térmico en general para el cuerpo. Digamos que todo este cuerpo de literatura es que se deriva, por ejemplo, lo que ya sí llegó a Latinoamérica, que es esta moda de los saunas, y ir al sauna seguido y es ponerte también a hielo. Entonces, exacto, todo esto es este estrés térmico. Ya hay evidencia, por lo menos en la lista del calor, hay evidencia bastante, no voy a decir que concluyente, porque pues no es el espíritu del método científico, pero sí abundante y que apunta en la misma dirección, y es que el calor, y más en un contexto de estrés adicional causado por el ejercicio, tiene unos beneficios particulares sobre nuestro sistema, sobre nuestro cuerpo. Wow. Sí. Bueno, y el enfoque de la entrada va a ser más en cuanto a estos beneficios, en cómo manejar estos entrenamientos, o por dónde. Sí, dado que la entrada pues está enfocada en deporte y rendimiento, esa es la lista que cubro, digamos. Requiere un poquito de sofisticación entrenar con el suficiente rigor con calor, porque uno siempre correrá el riesgo de extralimitarse, inducir la deshidratación, etc. Sí. Pero hay un par de cues en inglés, como señales, ayudas, que pueden utilizar para inducir este tipo de estrés, si no vienen en climas calurosos, e incorporar en su rutina de entrenamiento este componente.
Entonces, pues la primera parte es como una explicación muy alto nivel de los mecanismos a través de los cuales el entrenamiento de calor mejora la capacidad cardiovascular y la capacidad aeróbica de nuestro cuerpo. Y a la par, documentar con evidencia empírica cuáles son esos beneficios. Entonces, hay estudios académicos que han demostrado que la exposición o el entrenamiento de calor, y ya voy a explicar a qué me refiero con entrenamiento de calor, puede, incluso en atletas profesionales, incrementar el VO2 máximo entre un 5 y un 8% tan rápido como en 10 días. Wow. E incluso se publicó un estudio la semana pasada que documentaba que las adaptaciones que promueve el entrenamiento de calor replican o imitan de manera muy cercana las adaptaciones que induce el entrenamiento hipóxico, o también conocido como entrenamiento de altitud, que pues es bien conocido por los atletas y por los entrenadores y los científicos del deporte y fisiólogos desde hace muchas décadas atrás, que es una de las maneras más efectivas de incrementar el rendimiento deportivo y en general de mejorar tu perfil metabólico y de optimizar la manera como opera tu cuerpo. Y digamos que pues ya con este peso de la evidencia encima, vale la pena considerar, para aquellos que no se les facilita poder hacer un campamento de altitud, utilizar el calor como un sustituto para inducir esas mejoras. Y los que vivimos en altitudes elevadas como Bogotá, Medellín, Ciudad de México, etc., pues este estresor adicional del calor puede componer esos beneficios. Hay rendimientos marginales decrecientes, o sea, no va a ser lo mismo que si partes del estado base al nivel del mar, sin calor, etc., pero igual puedes obtener aún más beneficios de hacer eso. Interesante. ¿Y de dónde vino esta habilidad? O sea, ¿esto se originó en Europa, en Estados Unidos? Pues es una buena pregunta. Yo, los primeros que les vi entrenar con sensores de temperatura corporal fue a los noruegos en triatlón hace como unos 10 años más o menos. Han sido los pioneros y de la mano de la práctica profesional de ellos es que varias compañías como Core, que es hoy por hoy la líder mundial en sensores de temperatura corporal, lograron desarrollar sus productos y refinarlos porque todavía no están perfeccionados, no están acabados de inventar para el uso en estos contextos. Entonces, pues sí, yo creo que fue como el bus de los noruegos, que siempre suelen ir en la frontera del conocimiento, sino es que son los que la desplazan, y los entrenadores de allá son los que han venido publicando hartas cositas interesantes sobre el tema. Claro. Y yo creo que eso me devuelve a ese comentario importante que hacemos de, cabe recordar que lo importante es hacer ejercicio. No es como, es que ahora necesito entonces el sensor para ver en cuánto está mi temperatura. No, aquí ya estamos hablando de estos márgenes que uno quiere lograr cuando ya es deportista de alto rendimiento, cuando ya quiere mejorar ciertas capacidades específicas de su cuerpo, pero de nuevo, creo que lo más notable que ayuda es arrancar y empezar a hacer ejercicio. Entonces, lo hablamos en la gran mayoría de entradas de deporte, pero no olvidar que esto es lo más importante. Sí, sin duda, esto es lo que llamamos el beneficio marginal o la optimización en el margen, ese 1% extra. Pero, a ver, debo quizás acá hacer una salvedad, y es que la exposición inteligente o la adopción inteligente de este tipo de estrategias durante el entrenamiento sí puede ser una suerte de atajo, una suerte, sí, yo creo que la palabra es atajo para los que no tienen mucho tiempo. Entonces, hacer una sesión de entrenamiento a baja intensidad o moderada intensidad, pero con el estrés adicional que implica el calor, puede darte unos retornos mayores por cada unidad de tiempo invertida de la que obtendrías otra hora, y sin perjudicar de manera
sí, sí, digamos, una de las ventajas de utilizar estos métodos es que no incrementan la carga mecánica sobre tu cuerpo. Es decir, la manera como yo lo vería es el estrés del calor, así como el estrés hipóxico, conforme te incrementas en la altitud, es el equivalente a tu poder forzar tu sistema cardiovascular, tu fatiga central un poco más y recibir beneficios más altos en ese respecto, sin incrementar tu carga mecánica o tu fatiga periférica, que es el principal factor de lesiones, de enfermedades, etc. Entonces, pues, es una buena disyuntiva, y si se hace inteligentemente, pues, de nuevo, puede ser una gran herramienta incluso para el atleta principiante, el atleta recreativo. Espectacular. Entonces, bueno, ya con ese preámbulo, creo que podemos saltar un poco a en qué consiste este entrenamiento de calor. Sí, el entrenamiento de calor lo que busca es que el cuerpo, su temperatura corporal interna, incremente lo suficiente hasta el punto en donde tenga que estresar al sistema cardiovascular mucho más de lo que se estresaría en una situación, pues, de ejercicio estándar. Y hay varias maneras de simular o de alcanzar este efecto. Entonces, la primera y más evidente es a través del sauna o el agua caliente. Entonces, por ejemplo, los nadadores, cuando entrenan, y estos, todos los que han nadado, pues, así sea a nivel recreativo en piscinas olímpicas o semiolímpicas, lo podrán confirmar, pero cuando el agua está muy caliente, uno siente marcadamente el deterioro en el rendimiento. Y es por ese estrés térmico que está induciendo tu cuerpo, la temperatura corporal necesita más esfuerzo. Hay un problema, y es que si se te va la mano y la temperatura del core incrementa mucho, los músculos dejan de actuar, o sea, les cuesta más. O sea, lo hemos comentado en otras ocasiones, pero nuestro cuerpo es una máquina que está calibrada, pero, o sea, a un nivel de precisión de relojero suizo, y las proteínas que necesitan los músculos para poder contraerse y para poder generar el movimiento son muy sensibles a la temperatura corporal. Entonces, muchas veces cuando nos agotamos, cuando las personas que corren maratones, que corren o que hacen fondos ciclistas, les da la famosa pájara o el bung, que ya sencillamente no pueden más, es porque la temperatura corporal incrementó tanto que ya los músculos, pues, no tienen la capacidad de responder a las necesidades de contracción que le estás imponiendo. Entonces, el espíritu es, de manera exógena, incrementar el estrés térmico del cuerpo para que la temperatura corporal llegue a esos niveles en donde fuerzas a que muchas adaptaciones fisiológicas ocurran. El corazón tiene que expandirse, tiene que latir de manera más eficiente, si se quiere, el volumen del plasmático se llama, pues, que es básicamente la densidad de la sangre, también incrementa la capilarización, es decir, la necesidad que tiene tu sistema cardiovascular de crear, digamos, estos vasitos, estas ramitas, para que lleguen más efectivamente el oxígeno y los nutrientes a los músculos, lo que se llama angiogénesis, también se promueve en este estado. La función mitocondrial también se promueve en este estado de estrés térmico, según lo que documenta la evidencia empírica. Y en general, entonces, lo que tú buscas es hacer eso. Entonces, agua caliente, un sauna, entonces haces una sesión, vas al sauna inmediatamente y está demostrado que eso incrementa tu desempeño. Y lo más directo, entonces, es si estás corriendo, si estás haciendo bicicleta, estás haciendo el deporte de tu preferencia, lo haces en un espacio cerrado, en donde no tengas ventilación, en donde el calor se va acumulando y se va acumulando. Y lo mismo pasa con las prendas. O sea, lo que, por ejemplo, esta empresa Core que les decía de los sensores, vende unas chaquetas especiales que aíslan térmicamente, entonces te ponen como un sauna ahí, interno, ahí tú mismo generándote calor. Exacto. Entonces venden esos como overoles para que tú te pongas, pero es tan sencillo como
haz tu entrenamiento, o sea, corre dentro del gimnasio o en la caminadora dentro de tu casa con un hoodie puesto o con 2 hoodies puestos, o lo mismo en la bicicleta. Ya, es tan sencillo como eso. Lo que hay que tener mucho cuidado es con la deshidratación, entonces ser muy conscientes de la hidratación. Hay como, a mí me gusta mucho un cue que le leí alguna vez a uno de mis científicos del deporte favorito, que es Brady Holmer, que dice que si uno, cuando toma agua o toma la bebida que esté tomando, le sabe rico, es porque ya te estás deshidratado, o sea, te esperaste mucho tiempo. Claro. Entonces uno tiene que mantenerse tomando siempre que es como agua. Sí, claro. No me sabe tan bueno. Es normal. Pero sí, esos son como los cues. Para un poquito más de detalle, pues pueden leer la entrada y ver cómo implementarlo, cuántas sesiones, durante cuánto tiempo. Que vale la pena, cuántos días. Exactamente. Claro, antes, después, durante. Porque bueno, pero puede ir al sauna y quiero decir que ya esto tiene tanto de ancho como de largo, al punto de que hoy por hoy hay entrenadores que definen las zonas de intensidad de deportivo, las zonas de entrenamiento de las que hablábamos hace 3 semanas, no a partir de la frecuencia cardíaca, los niveles de lactato, los niveles de oxigenación en los músculos, etcétera, sino de la temperatura corporal. Y entrenan o prescriben el entrenamiento a sus atletas a partir de la temperatura corporal. Wow. ¿Y es como distintos entrenamientos en ciertas temperaturas? ¿O? Sí, es como, no, defines las zonas de intensidad, entonces si tu temperatura corporal está por debajo de 36 grados, entonces estás en zona 1, si está entre 36 y 37 estás en zona 2, y si estás de 37 en adelante estás en zona 1. Exacto. Wow. De hecho, irónicamente ese es uno de mis indicadores de que estoy haciendo bien zona 1, zona 2, y es que no estoy sudando. Pues en Bogotá, que hace frío, pero para mí ese es un indicador de está haciendo bien mi zona 1, zona 2, mi corazón está trabajando, no estoy sudando, no se me ha subido la temperatura, pero es como un indicador personal, pero sí, está bien. Habría que ver. Está bien, de acuerdo. Interesante. Sí, entonces nada, la invitación es a que le hagan la entrada, nos compartan sus comentarios, la difundan, a ver si llega la bola ya y se adopta esta gran abrebocas y un gran recordatorio de que es lo que buscamos en Crecimiento Consciente, y es traerles también esta información que quizás está supremamente documentada en otros idiomas, pero que en español todavía no vemos tanto. Entonces seguiremos haciendo esto, y cualquier comentario, feedback o otro tema que les gustaría ver de deporte y rendimiento de alguno de los pilares de Crecimiento Consciente nos sirve un montón. Así es. Gracias. Hasta la próxima.